Buenas, buenas, buenas. Ya estamos en nuestro live de YouTube. Para la gente que no conocía este espacio, nosotros partimos con Francisco como el último trimestre del año, más o menos, decidiendo hacer esto que le llamamos un match inmobiliario, donde cada uno tiene su punto de vista. Con Francisco tenemos muchas cosas en común, por eso estamos haciendo esto, pero también como cada uno de nosotros tiene su punto de vista en distintas cosas, ¿no? Entonces, los dos somos inversionistas, los dos tenemos inversión en distintos instrumentos, pero tenemos distintas formas de ver muchas cosas. Entonces, decidimos hacer este match inmobiliario y general de economías, de finanzas, dentro de lo que sabemos. Recuerden que nosotros no damos asesorías, sino que simplemente opinamos desde nuestra experiencia, desde lo que hemos visto de los años que tenemos nuestros clientes. Entonces, todos los viernes, Francisco, a las 11 de la mañana nos vamos a ver acá para hacer este match inmobiliario, ¿o no? Exactamente. Vamos a hablar de la primera noticia, Francisco, que es una noticia. La venta de viviendas nuevas en la región metropolitana, en el Gran Santiago, se desplomaron un 48% en 2020 y anotan su menor cifra en 20 años. ¿Qué quiere decir esto? Que en el año, midiendo las ventas de propiedades nuevas, cayó la venta a la mitad. ¿Y cómo lo ves esto vos, Francisco? ¿Para vos esto es una crisis? ¿Es un problema? ¿Es menos de lo que parece? ¿Cuál es tu opinión? No, esta noticia es así. O sea, el tema ocurrió, efectivamente, las ventas de viviendas nuevas del año pasado cayeron un montón. Históricamente es el año de menor ventas que ha habido en 20 años. En la Cámara chilena dicen que se vendieron 22.600 unidades en el año en la región metropolitana y en Toc Toc a cierre de noviembre habían 23.800. Entonces yo dije, pucha, ¿por qué en Toc Toc hay más unidades? Entonces, pero bueno, ese tema, aparte de eso, tampoco hace la gran diferencia. La cosa es que fue un mal año y que solamente el último trimestre del año hizo un repunte que creció con más de un 36%, y eso logró hacer que el año fuera menos nefasto en el sentido de la venta de propiedades. Fue un temón, y ojo que eso sí hay que ir precisando, porque acá es donde uno a veces cae en las generalidades, porque la venta de viviendas se frenó mucho, por ejemplo, en viviendas de segunda, en segunda vivienda, en regiones, pasó mucho también. Después al final se empezó con las cuarentenas, la gente empezó a cotizar más en regiones. También las personas que invierten en el sector oriente bajaron mucho las viviendas que son caras. Cuando uno analiza en micro, el público inversionista, las viviendas que están centradas a un radio de 1 kilómetro de una estación de metro o en sectores de alta demanda de arriendo, yo veo que no bajaron tanto. De hecho, le puedo decir cifras súper simples. Yo no sé cómo está la cifra de Gen Proactivo, que es la empresa de Rodrigo, pero la cifra, por ejemplo, en Capitalizarme, nosotros crecimos un 30% el año 2020 versus el 2019. Entonces, ¿hubo más gente que compró departamentos de inversión? Pareciera ser que sí, por lo menos en nuestra industria, en mi empresa pasó. Y Gen Proactivo, que es otra empresa que también vende departamentos, habría que, no sé, ahí Rodrigo, ¿cómo te fue a ti? ¿Cómo cerraste el año? Bueno, nosotros, como estamos partiendo de antes, obviamente el crecimiento es más notorio, pero nosotros crecimos 4X finalmente. 400%. Bueno, sí. Bueno, sí, porque es que Rodrigo es un emprendedor. Para quien no sigue a Rodrigo en TikTok y en Instagram, lo recomiendo seguirlo. Es un emprendedor que trabaja también en la industria de los bienes raíces, de la inversión inmobiliaria, es inversionista, ya tiene más departamentos que yo, y a veces me da rabia. Yo como que me dedico a esto como hace 7 años y aparece la gente nueva y se compra de la nada. Por ejemplo, o sea, no me da rabia, en verdad, igual me da alegría, porque es como una rabia-alegría, porque claro. yo soy un inversionista medio temeroso. Claro, no, pero está bien, o sea, cada uno tiene que seguir su ADN inversionista, me parece, ¿no? Eso es sería como una buena frase. No hay que querer imitar a otros, sino eso es parte de conocerse y saber cuánta aversión al riesgo tiene uno, cuánto se mata, y bueno, y después medir las consecuencias y los resultados, y al final, chicos, les digo a todas las redes sociales, esto se mide en el largo plazo, ¿sí? Warren Buffett, ya hablamos esto, pero hizo un concurso y apostó $1 millón a ver a cuál de los famosos traders de Wall Street le podía ganar, y él solamente invirtió en el S&P 500, ¿no? En un índice nada más. Y les ganó a todos los que supuestamente compraban, vendían acá, que el análisis técnico, que hizo un short, que lo otro, solamente el índice le ganó. Así que
ser conservador no está para nada mal tampoco. Exactamente. Ya, vamos a la otra noticia. Algo importante, si podemos poner la noticia, y esto es un mensaje para decirle a todos que no entremos en pánico cuando escuchamos una noticia. Así como no nos emocionemos cuando, no sé, como recién nos acabamos de enterar, nos emocionamos un poco porque tenemos algo de Bitcoin con Francisco de que subió, pero la emoción en el tema de las inversiones o no aprender a colar las noticias es uno de los errores más graves que podemos cometer. Esta noticia que vemos acá, lo interesante porque claro, imagínense que los medios buscan titulares, entonces, ¿qué dice? Ventas de viviendas se desplomaron un 48%. Entonces, alguien que no sabe analizar las noticias, se agarra a la cabeza. Pero recuerden que el 2020... Salgo a vender mi departamento rápido. Claro. Recuerden que el 2020 fue el año de la pandemia. Entonces, es obvio que en los primeros trimestres fue muy difícil. Después del segundo semestre, señor director, si puede poner ahí la noticia, en el segundo trimestre empezó a repuntar y esta es una noticia que me parece que es parte de eso de colar y empezar a leer más fino e interpretar las noticias. Dice lo anterior representó, está hablando del último trimestre, y dice lo anterior representó un aumento respecto al trimestre anterior de 16,8%, o sea, en el último trimestre la tendencia empezó a ir al alza, ya fue versus el tercer trimestre un 16,8% de crecimiento y una caída del solamente el 2,4% versus el último trimestre de 2019, que si se acuerdan fue el trimestre del estallido. Entonces quiere decir que a pesar de la pandemia, el mercado terminó básicamente igual que su par del año anterior, del 2019. Entonces, ese es un poco, Francisco, el mensaje que me gustaría darle a la gente, que aprendan a leer las noticias y que no lean solo titulares. Yo sé que es tentador leer solamente los titulares, pero cuando encuentran una noticia de este tipo, léanla hasta el final, porque en general, obviamente, en los medios trabaja gente que sabe mucho de copywriting y que escriben cosas para que la gente haga clic, porque ese es su negocio. Entonces, perfecto, lean las noticias hasta el final. Directa relación con tu noticia, solamente que está escrita de otra manera, pero bien, es importante para que vean otro detalle. Excelente. Bueno, ahí tenés como para comparar lo que justamente yo decía, una noticia que tiene que ver con la misma información, pero contada de otra manera. Así que dale nomás, Panchito. Que mira, esta noticia la voy a pasar rapidito porque es parecida a la que habló Rodrigo, pero venta de viviendas anota un fuerte repunte del 36% en el cuarto trimestre, y acá está lo importante, los precios suben, o sea, pese a que ha sido el peor año en nivel de venta de propiedades, los precios al final del año subieron. Ojo con ese dato. Esta noticia quería pasarla cortito y pasarme a esta, el boom de la renta residencial. El mercado se duplicará en 3 años a 135 edificios y vamos a explicar al tiro. Este es el año 2020. El año del 2020 terminó con 62 edificios, que venía siendo un poco el año pasado se hicieron poquitos multifamily. Para quien no sabe, los multifamily en simple son edificios donde el controlador es solamente un dueño, una sociedad, un fondo de inversión, una familia con mucha plata o varias familias que arman un fondo y se compran un edificio, y la gracia es que el edificio tiene un solo controlador que se preocupa de cuidar el edificio a fondo, de arrendarlo, es pura renta, son edificios que son solo para arriendo y para generarle flujos al dueño, en el fondo, a la empresa dueña. Sí, los fondos obviamente están dispuestos a pagar más porque justamente se trata, la gente tiene que entender que si hay algo que sobra, lamentablemente, después discutiremos la distribución y demás, pero si hay algo que sobra y que va a seguir sobrando en el mercado es plata, porque las tasas están bajas, ya lo dijimos, entonces dinero institucional hay a patadas. Lo que buscan los family offices, que son las familias, las empresas familiares o los fondos de inversión, son negocios que le den una buena renta. Entonces son capaces de invertir mucho para levantar una torre y solamente dedicarse al negocio del flujo. Y eso es para que lo entiendan de manera más fácil, es lo que pasa hoy por hoy con las torres de oficina. O sea, es muy difícil, sobre todo cuando está bien ubicado, uno no se compra una oficina. La oficina es de un fondo de inversión y simplemente las arriendan y hacen contratos largos, etc. Lo que se viene para Santiago, sobre todo, es un crecimiento explosivo en los próximos años de los multifamily. ¿Y qué es lo que va a pasar, señores? Y esto se lo firmamos acá con Santiago. En 10 años, si quieres comprarte un departamento nuevo, ya no vas, y bien ubicado en un lugar estratégico, en una buena esquina, en el centro de Santiago o en alguna
de sus barrios más centrales, no vas a poder comprarte una unidad nueva. Es lo mismo que pasa en Nueva York. No te puedes ir a comprar prácticamente un departamento nuevo en los lugares en Manhattan y en los lugares más duros, o tienes que pagar muy, pero muy caro. Entonces, hacia allí va el mercado. La única opción que va a quedar para los inversionistas hormigas, el retail, es comprarse en lugares más... Usado, siempre ese va a estar, que es lo que pasa mucho en Norteamérica, o en lugares más alejados, que también es lo más común. Y mira, Rodrigo, esta noticia también. Yo no le di tanta importancia, pero me sorprendió porque creo que tiene relación con la pandemia. ¿Cuánto sube el precio de un departamento cuando tiene balcón o terraza? Y en promedio se habla que suben un 23% el valor de las propiedades. Y mira, en Providencia, bueno, Providencia para mí no es una comuna de inversión, pero, o sea, la gente quiere decir que está valorando la terraza hoy día de una manera, es como la gente que, las casas, hay mucha gente que al final de año, cuando se dieron las salidas de pandemia, empezaron a buscar casas como locos, especialmente la gente que tiene familias con hijos chicos. Yo escuché que era una pelea campal en algunos sectores por casa. Entonces, esto me sorprendió porque lo normal es que la terraza no debiese valer tanto. De hecho, la terraza es más barata para la construcción, vale la mitad de precio. Claro. En costo. Y ahí se ve, Francisco, perdóname, pero por ejemplo en Independencia, la diferencia de los de un dormitorio, la diferencia es del 40%. 40% por tener terraza. Sí, bueno, yo te puedo dar un ejemplo desde mi pequeño universo de una persona. Yo de los 4 departamentos que tengo, el que más me costó arrendar es el que no tiene terraza. Mira, ese fue el de San Miguel. Sí, el de San Miguel. Me costó bastante más. 3 en Santiago Centro y 1 en San Miguel, eso fue lo que compraste. Exacto, y el de San Miguel que no tiene terraza me costó muchísimo más, y el feedback que me daban los corredores, que en este caso fue Rent, era que la mayoría de las personas querían terraza. Es que está en pandemia, pues. Sí, la terraza hoy día es importante, sí, realmente la terraza es muy importante bajo la perspectiva actual. Y ahora también es algo, y también es algo que un poco la gente siente que vino para quedarse. Obviamente no la pandemia va a pasar, pero no sé si te parece, Francisco, que en la calle se siente como esto de que esto puede volver a pasar en cualquier momento y ya es algo que con nuestra vida no va a volver a la normalidad como era, ¿no? Pero quería irme a esta noticia, que este sí que es el notición del día, que yo me desperté con dolor de guata acá. Bien, que es de un grupo de 18 economistas ayer le entregó un informe al ministro Cerda, que es el nuevo ministro. El señor director puede poner la nota ahí. Eliminar la devolución de impuesto al diésel, que ese yo no lo uso, así que no sé, pero me imagino que para las empresas de transporte debe ser duro también. Y los beneficios para la vivienda DFL2. Esas son dentro de las recomendaciones que le dieron al ministro de Hacienda. Esta noticia, y yo la leí y dije, se acabó el DFL2, se nos acabó el mundo de los inversionistas chicos, pero tampoco, recuerden, no hay que entrar no hay que explotar, las emociones hay que gobernarlas, porque hay que primero entender de qué se trata esto. Bien. Y segundo, ver la implicancia, si efectivamente, si eventualmente en algún minuto lo van a eliminar. ¿Sí? La gran mayoría de los beneficios fiscales que tienen algunos instrumentos van pasando y los van eliminando. Antiguamente el DFL2 era ilimitado, el 2010 se reformó para que fueran solamente 2 propiedades. Para quien no sabe lo que es el DFL2, es un decreto con fuerza de ley en Chile que permite que hoy día solamente 2, las primeras 2 propiedades que uno tiene como persona natural tienen una serie de beneficios bastante interesantes, que por eso la gente cuando invierte en propiedades como que cree que siguen en ese sueño de ser, por ejemplo, un empleado más 2 departamentos, vive más o menos tranquilo porque no se preocupa de nada, tiene su sueldito y tiene sus ingresos por arriendo y no paga impuestos, entonces todo es maravilloso. Pero resulta que cuando uno tiene 3 o 4 o 5 o 6 departamentos, uno debiese empezar a fijarse en eso. Hay gente que no los declara, pero impuestos internos, ya cada vez este tipo de noticias está demostrando que impuestos internos va a salir a perseguir a la gente que tiene sus impuestos, o sea, en sus departamentos y no paga impuestos. Eso para mí es una bomba de tiempo. O sea, creer que uno puede vivir sin pagar impuestos toda la vida no es bueno, no es funcional. No es Andorra esto. No estamos en Andorra donde no se pagan impuestos, no estamos en un paraíso fiscal acá en Chile, estamos en un país que tiene varias cosas interesantes para muchos inversionistas, pero acá el tema es que quieren eliminar el beneficio.
Pero, ¿qué ocurrió? Acá en la noticia, mira todo lo que se quiere hacer. Estas son las recomendaciones que quieren hacer. Bien, Francisco, contanos más de esta noticia, porque la verdad que a mí cuando me la comentaste me preocupó bastante. ¿Qué es puntualmente lo que quieren cambiar, lo que quieren modificar? Y después yo te voy a dar mi punto de vista hacia dónde creo que se está moviendo en general el mundo con este tema. Ya, todo esto, primero está para la gente que le gustan las acciones, ojo con esto, quieren sacar el tema de la ganancia de capital en acciones, o sea, el típico artículo 107 LIR que permitía que las personas entre la compra-venta de acciones no pagaba impuestos, ahora lo que quieren proponer es quitar eso. Después, los fondos de inversión, esta parte no la conozco tanto, así que no prefiero pasármela porque esa hay que entenderla, pero el tema, otro de los beneficios LIR de una tasa del 10% que no la entiendo bien, así que esa prefiero pasarla. Para los que manejen ese tema, métanse a leer la noticia porque probablemente van a entender más. Está el tema van a afectar a las cooperativas, a los intangibles, a las zonas francas, a las universidades también, y los impuestos personales, la ganancia de capital obtenida de la... Acá por suerte, acá veamos una luz. La comisión recomienda mantener la extensión de las 8.000 UFs. Que hoy día tú tienes un tope de 8.000 UFs que puedes vender tu propiedad y no pagar impuestos por ese ganancial, que también se discutió si se sacaba o no, pero dentro de las recomendaciones dijeron mantengamos ese beneficio. Yo creo, Francisco, y acá te voy a dar mi opinión, no sé, me gustaría saber qué opina la gente ahí en las distintas redes sociales, que nos deje sus comentarios, si son pro impuestos o son no impuestos. Yo creo que el mundo va hacia un aumento sostenido porque claro, si vemos todo lo que está pasando, se necesita de alguna manera recaudar. Pero yo creo que siempre los impuestos y todo este progresismo de más presencia del Estado y demás, lo único que hace es contraer y perjudicar y poner palos en la rueda a los únicos que generan riqueza en el mundo, que son las empresas, los empresarios, los emprendedores, la innovación. Lo único que hace para mí esto es limitar la inversión y el desarrollo. Entonces, y esto es una tendencia, lamentablemente, por eso es momento para formarse más que nunca. Porque tal vez en 10 años estemos todos recontra grabados de impuestos en todo, hasta el aire que respiramos. Entonces, eso quiere decir definitivamente que de nuestra tortita que vamos a ganar, vamos a tener que darle una tajada cada vez más grande a papá fisco. Entonces, lo más importante acá es hacerlo bien y buscar siempre las inversiones que sean menos grabadas, porque al final, así como las comisiones de un fondo, uno tiene que mirar cuando invierte en un fondo cuáles son las comisiones, uno tiene que mirar también cuáles son las inversiones que te terminan masticando más de tu rentabilidad y que el fisco obligatoriamente termina llevándoselo en forma de impuestos. Sí, bueno, y el tema importante, cuando hay tanto impuesto, uno esperaría además que por lo menos ese impuesto sacado se convierta en realmente beneficios para toda la sociedad en su conjunto, que eso es lo que uno diría, oye, si vamos a pagar más impuestos, por lo menos que tengamos todos unas cosas increíbles disponibles, claro. Pero normalmente como la sociedad nórdica, como los países nórdicos. Como los países nórdicos. Los países nórdicos tienen este tema como la sociedad del bienestar, donde pagan muchos impuestos, pero la verdad es que ahí sí se cumple más o menos que todos tienen un estilo de vida con una educación, salud, etcétera, y todo bien y bien justito en el fondo. Acá lo que uno ve por lo menos es que hoy se sacan impuestos como locos y de repente tenemos a los políticos más bien pagados del mundo casi, o sea, están como los top 3 más pagados. Claro. Y es como, pucha, pero ¿dónde se me van los impuestos entonces? Está la parte de la noticia que es importante. Beneficios de la vivienda de FL2. La comisión recomienda eliminar los beneficios asociados a las viviendas de FL2. Y después, esto es un tema que es súper ambiguo porque dice, la mayoría sostiene que no se vislumbran consideraciones económicas que justifiquen la mantención de los beneficios para las viviendas adquiridas con anterioridad del 2010. Entonces, lo que yo no sé es si lo que quieren hacer es eliminar a las personas que tienen más de 2 propiedades, o lo que quieren hacer es simplemente eliminar el beneficio y eliminarlo para siempre. O sea, porque el 2010 la reforma fue súper clara. A partir del 2010 en adelante son 2 propiedades, pero los que tenían 2 propiedades o más hacia atrás podían mantener sus beneficios. Sí, lo importante acá es que ya se tira una primera punta y un inversionista o alguien que quiera estar informado y que quiera hacer las cosas bien debe estar atento. En general, lo que pasa con los gobiernos,
esto yo lo veo constantemente en Argentina, es como que tiran una puntita a ver cómo cae la gente, cómo pega la gente, ¿no? Y si no empieza a hacer mucho ruido, bueno, cada vez más a fondo, más a fondo, más a fondo. Entonces, no se olvide que la política también viven de su marketing porque tienen que ser elegidos. Entonces, ven cuáles son las medidas que les traen más beneficios a ellos, por el lado impositivo en este caso, y menos perjuicio por el lado de imagen. Entonces, es como un juego, como una danza que ahí que la van tanteando y van midiendo la temperatura un poquito en la gente, pero obviamente hay que tener claro que esto es una posibilidad y ya se empezó a tirar ahí una primera piedrita, ¿no? Recuerden que en nuestras bios pueden ir directamente a ver esto en transmisión en vivo que estamos haciendo también en YouTube. ¿Puedes contar, Rodrigo, tu experiencia? Porque yo me quedé pegado con la gente que, por ejemplo, que no sabe. Las personas, lo ideal es que esto lo hagan de forma consciente, estudiándola, aprendiendo y haciendo bien las cosas. ¿Qué es lo que es el tema del multicrédito? ¿Te parece, antes de hablar de eso, si el señor director ahí, veo que hay algunas preguntas, si quieren poner algunas preguntitas ahí? Carlos Duarte, Charles Duarte, dice, ¿cuántos son los años recomendados para un crédito? Bueno, eso es bien relativo. La realidad es que si tu propiedad se paga y si tu inversión le está ganando al crédito, yo le tiraría como hasta ese tope, ¿no? Si a los 30 años pusiste pie y le seguís ganando a la tasa del crédito, tu renta le sigue ganando, dale para adelante. O sea, eso es como... Y también lo otro es que si por algún motivo quieres quedarte con ese patrimonio al 100%, trata de pagarlo. Vas a pagar mucho más, vas a pagar menos interés, te va a salir más barato, entre comillas, pero te vas a quedar con ese capital al 100%. Pero en general, lo que yo recomiendo, y ahí Francisco dará su opinión, si tu arriendo le gana al dividendo, es decir, tu inversión le está ganando al crédito, dale para adelante con la cantidad de años que sea. Es que ahí se produce cuando uno tiene porque hay muchas personas que siempre esta discusión es muy bonita porque dicen, oye, pero si la pago a 30 años estoy pagando el triple, ¡ay, me están estafando! Y no es una estafa, es un modelo de negocio. Si uno Claro. tiene la posibilidad de tener una propiedad arrendada que con el arriendo te genere lo que se llama el cash flow. Para quien no lo conoce, búsquelo en interés. O ni siquiera, y hay otro concepto también. Está el cash flow y el cash on cash, que es la cantidad de plata que te deja tu plata. Entonces, hay personas que prefieren, y yo, por ejemplo, soy de esos, si es que lo saco el crédito a 30 años y todos los meses ese dividendo es de 200, por ejemplo, y el arriendo es de 260, yo prefiero tener 60,000 pesos mensuales que pagarlo en menos tiempo. Esa es mi perspectiva. Y aparte, normalmente, hay otra cosita importante. Uno cuando quiera puede ir prepagando, que también es algo interesante, porque hay veces que uno dice, oye, ¿sabes qué? No sé qué hacer, tengo plata, invierto, no sé en qué invertir, tengo susto. Bueno, existe una opción de prepagar, que cuando tú prepagas, amortizas capital, entonces también no es necesario que bajen los años, sino que puedes ir prepagando y normalmente la comisión de prepago tiende a ser muy baja, es 1 o 1,5 meses de intereses. Entonces no es es bien sencillo hacer los prepagos. No, y además, Francisco, algo interesantísimo de tirar el crédito al máximo es que en épocas de bonanza, entre comillas, porque en general cuando hay tasas bajas no suelen ser épocas de bonanza, sino épocas donde se estimula la economía, más bien todo lo contrario, pero son de bonanza para el inversionista, porque imagínate que hay gente que hoy tiene tasas de 1,8, 1,9. Entonces, imagínate el tremendo negocio que estás haciendo, pagando a 30 años, a 25 años lo que te queden, una tasa de 1,9 y tu propiedad se va revaluando, va subiendo de valor, va subiendo los ingresos, entonces es un negocio redondo por donde lo mires. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Al final, se trata no de cuántos años lo hago, sino de saber analizar en qué tipo de negocio te estás metiendo y cuánto es tu retorno, como decía Francisco, cash on cash o cash flow. Saber de eso es fundamental para saber si lo que estás haciendo está bien y es negocio o no es tan buen negocio. Perfecto. Mira, acá hay una pregunta de Pepis que ahora la complementó, que yo no había leído esa parte, que está buena, que dice, haré posición efectiva de la casa de mi madre y compraré 2 depas más. O sea, va a tener 3 propiedades. Efectivamente, cuando haces la posición efectiva, Pepis, tú ya estás ocupando uno de tus cupos. Obviamente hay que ver si la propiedad es de FL2, pero si la propiedad lo es, tú ya te vas a ocupar un cupo porque los DFL2 son por orden de adquisición. Esa funciona con temporalidad. Tú no puedes elegir cuál es la propiedad que es DFL2. Si tú tienes 3 propiedades, son las 2 primeras. Entonces, por eso también muchas veces yo recomiendo, cuando a mí me dicen, oye, comprar para vivir, yo digo, yo prefiero comprar primero mis 2 de inversión
que las puedo arrendar libres de impuestos, y después la tercera quizás pensaría en comprar para vivir, pese que yo no quiero comprar para vivir, pero si me lo pusieron así como ya con la pistola, cómprate para vivir, yo preferiría comprar la tercera, que sea mi vivienda propia. ¿Y cómo se hace el tema de pago de impuestos, Pepis? Va a depender también, acá lo mismo, depende. Cada persona es una gota de agua diferente. Va a depender de tus ingresos, de cómo estés compuesto, de tu composición de ingresos. Si tú te mantienes como estás, por ejemplo, en segunda categoría, como un ciudadano común y corriente, vas a pagar en el global complementario. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes un ingreso, por ejemplo, de menos de 9.600.000 al año, creo que es, no pagaría impuestos. Pero si tienes un ingreso más alto, vas a empezar en el tramo del global complementario. Entonces, hay gente que está en el tramo más alto, que ese tramo es del 40%. Entonces, esa persona que esté en el tramo alto tendría que pagar 40% de impuesto a la renta. Tremendo punto el de saber tributar, que es parte clave, que la mayoría de las personas no lo ven así y es fundamental para hacer buenas inversiones. Francisco, tenemos un oyente, un seguidor de Madrid, España. Ahí está, saludos. Ya, cerremos con que explique, Rodrigo, para quien no sabe qué es lo que es el multicrédito, y también invito a todas las personas siempre ahí, los que están acá, los online en YouTube, que nos pongan like en los videos, like en los videos, porque eso nos ayuda a que sea, es más bonito. Ayúdennos a alimentar el ego. No, nada de ego. Esto es para que podamos llegar a más personas y nuestro ego crezca al infinito. No. No, saludos desde Curicó, saludo a Curicó. Saludo a todas las regiones de la bella Chile. Bueno, a ver, obviamente no se olviden de dar like y de seguirnos ahí, tanto los que son seguidores míos, Francisco, y viceversa. Multicrédito, brevemente, es la capacidad de poder sacar créditos en simultáneo. O sea, hoy por hoy, si tú vas a varios bancos, tienes la posibilidad de que varios bancos te evalúen a la vez y tomar los créditos al mismo tiempo. Hay mucha gente que no lo sabe, cree que es un mito, cree que o se asusta. Bueno, obviamente tiene cierto componente de riesgo, sobre todo si ya pusiste muchos pies, tienes que tenerlo bien conversado con la parte vendedora en este caso. En general, lo mejor es hacerlo con una inmobiliaria que uno compra varias unidades. O sea, si quieres comprar y quieres promesar y quieres ir pagando, no sé, de a 3 pies o de a 2 pies, hay muchos clientes que lo hacen. Al momento de la entrega, si no te da en un banco para que te den los 2 créditos, te vas a banco 1, banco 2 y tomas los créditos y arreglas con la inmobiliaria y le dices, por favor, espérame a que pueda calzar las aprobaciones y demás, estoy de título aprobado en ambos bancos, listo, firmamos la misma semana o el mismo día, si es la misma inmobiliaria, las 2 escrituras. Entonces, en ese momento, como se firman las 2 escrituras, la deuda no se llega a ver en sistema. Ojo que la deuda se refleja cada vez más rápido, porque esto tiene que ver con sistemas. Y como los sistemas van avanzando, en Santiago ha pasado, Francisco, que tal vez en un par de semanas ya se informa la deuda. Entonces, lo mejor para no correr ningún tipo de riesgo de esto es asegurarse de que pueden, con ambas partes, con todas las partes que se involucran, arreglar para firmar, ojalá en la misma semana. Esa es como la meta. Firmar escritura, no aprobación de crédito, escritura, la firma de escritura, que luego de esa firma de escritura ya se abre el repertorio, la notaría abre el repertorio y ya no hay marcha atrás, ¿sí? Eso sería, básicamente. Eso es, para quien no sabe lo que es el multicrédito, es una práctica que ocupan algunos inversionistas inmobiliarios que diga, Rodrigo lo ha ocupado, yo no, a mí en lo personal la encuentro riesgosa, pero es existente. Y obviamente hay que evaluar los riesgos y también contenerlos. Por ejemplo, Rodrigo me contaba que cuando hizo él el multicrédito, él tenía un fondo de emergencia acumulado. ¿Y por qué digo esto? Porque recuerden que el multicrédito implica que tú vas a probablemente tomar un sobreendeudamiento. Claro. Porque a ti como persona, supongamos que te dan para un crédito y esa persona dice, no, es que yo quiero más departamentos porque quiero 5. Y tú decís, pero ¿cómo? Si te alcanza para 1. No, es que yo quiero 5. Ok, ya. Y démosle que la persona quiere 5 porque su sueño es tener 5. Significa que cada departamento, supongamos que tu renta es de 1.000.000 de pesos y cada departamento el dividendo es de 200.000 pesos. O sea, tú con un departamento tendrías un 20% de tu capacidad de deuda tomada y ahí ya no te dan a pasar otro. Pero con los 5 departamentos vas a quedar con un dividendo de 1.000.000 y tu renta es de 1.000.000. O sea, el peor de los casos, o sea, si viene el apocalipsis zombie,
no están los departamentos, los 5 en arriendo, tú tienes que pagar tu sueldo completo en dividendos. ¿Cuál es la gracia? Que él estudió, por ejemplo, las zonas donde va a invertir. Se preocupó de lugares que en verdad eran hot zone, bien zonas bien calientes, donde se arrienda harto, donde él veía que había demanda de arriendo, cercano al metro, cercano a qué sé yo. Él además tenía un fondo de emergencia en caso de que los departamentos no se arrienden, él los puede pagar por harto tiempo, entonces, o sea, no le va a doler la guata un par de meses sin arriendo. Entonces, eso es mitigar riesgos en un tipo de inversión de este tipo. Así que eso es súper bueno. Sí, finalmente volvemos un poco a lo que hablábamos al principio, de que las cosas se tienen que hacer no por emoción, no porque la hizo otro, sino estudiar bien y analizar el panorama completo. O sea, son muchísimas las variables que uno tiene que tomar para tomar una decisión tan riesgosa, porque hay que decirlo, no deja de ser riesgosa, como decía Francisco, en una renta de un palo, y si el arriendo vale 300 lucas y sacás 3 unidades, ya tenés casi tu renta si un mes no se arriendan las 3. ¿De dónde vas a sacar esas lucas? Entonces, todas esas variables hay que analizarlas y hay que saber cómo mitigar los riesgos, así que estoy preparando un contenido súper interesante ahí que después lo vamos a compartir. Hay algunas masterclasses donde, entre otras cosas, vamos a hablar de eso, de cómo lo hice yo. Para todos los que les interesa saber, obviamente ahí me pueden ir consultando y siguiendo. Eso va a estar bueno. Bueno, Francisco, ha sido un muy buen primer episodio del año. No sé qué pensás. Excelente, ¿no? Y a 3 pantallas me siento Tony Robbins. Nos vemos la próxima. Chao a todos. Chao.